El deseado de todas las gentes. Capítulo 79. Consumado es. Con un clamor triunfal que resonó a través de la creación y las edades, consumado es. Cristo entregó su espíritu. Su vida no le fue arrebatada. La entregó voluntariamente, pero no la entregó hasta que su misión redentora estuvo completa. En ese grito de victoria estaba contenida la promesa de redención y la derrota definitiva de las fuerzas de la oscuridad. Para los soldados romanos y la multitud burlona, era el último suspiro de un hombre vencido. Para el universo expectante, era el sello de una victoria eterna. En esa declaración, Jesús anunció que el gran sacrificio había sido hecho. El camino hacia el Padre estaba abierto para cada hijo e hija de Adán que aceptara su amor. Satanás, quien había luchado con ferocidad para frustrar el plan divino, comprendió en ese instante que su reino había sido herido de muerte. La cruz, su instrumento de aparente triunfo, se convirtió en el monumento de su caída irrevocable. La batalla había terminado. La victoria estaba asegurada. Los cielos, que se habían oscurecido en simpatía con el sufrimiento del Hijo de Dios, ahora estallaban en un gozo incontenible. Mientras la tierra temblaba y el velo del templo se rasgaba, en las cortes celestiales se entonaba un himno de triunfo. Ángeles y seres de mundos no caídos, que habían observado con ansiedad la agonía del Salvador, ahora celebraban su victoria inquebrantable. La redención de la humanidad estaba asegurada, pero el impacto iba mucho más allá. La seguridad eterna de todo el universo leal a Dios quedaba sellada. La cruz no solo había salvado a la humanidad, sino que había justificado el carácter de Dios ante todas las inteligencias creadas. Había demostrado que el amor, y no la fuerza, era el fundamento de su gobierno. El sacrificio de Cristo garantizaba que el pecado nunca más podría surgir para amenazar la paz celestial. La alegría en el cielo no era solo por los redimidos, sino por la vindicación del nombre de Dios y la seguridad perpetua de su creación. La cruz actuó como un espejo implacable, reflejando la verdadera naturaleza de Satanás ante el universo entero. Hasta ese momento, había logrado tejer una red de engaños, presentándose como un defensor de la libertad y cuestionando la justicia de Dios. Pero en el Calvario, su máscara cayó. Al instigar la tortura y muerte del Hijo inocente de Dios, reveló sin lugar a dudas su carácter cruel, tiránico y homicida. Cada golpe, cada insulto y cada acto de malicia infligido a Jesús fue una manifestación directa de su espíritu. Los ángeles y los mundos no caídos vieron la espantosa obra de la rebelión en su forma más pura. Ya no quedaba simpatía alguna por su causa. Se demostró que su gobierno solo traería miseria y destrucción, mientras que el gobierno de Dios se basaba en el amor y la vida. La cruz desenmascaró a Satanás como el mentiroso y asesino que siempre fue, sellando su destino y el de su rebelión. A través de la crucifixión, el plan de Dios fue justificado ante toda la creación. Satanás había acusado a Dios de ser un tirano, cuya ley era imposible de cumplir y cuya justicia carecía de misericordia. La vida y muerte de Cristo refutaron cada una de estas acusaciones. Jesús demostró que la ley podía ser obedecida por amor y que la justicia y la misericordia de Dios no son contradictorias, sino dos facetas de su perfecto carácter. La rebelión no fue vencida con un despliegue de poder arbitrario y abrumador, lo cual solo habría sembrado miedo y resentimiento. En cambio, Dios enfrentó el mal con un amor incondicional, una misericordia infinita y una justicia inquebrantable. Al permitir que su propio Hijo sufriera las consecuencias del pecado, Dios mostró la profundidad de su amor y el alto costo de la redención. El universo comprendió que el camino de Dios, aunque doloroso, era el único que podía erradicar el pecado y restaurar la armonía de manera permanente. El sufrimiento del Salvador fue una batalla cósmica librada en el escenario de su humanidad. Desde la agonía en Getsemaní, donde la copa del sufrimiento hizo temblar su alma, hasta las horas tortuosas en el Calvario,
Cada momento fue un asalto directo de Satanás. Las fuerzas de las tinieblas lo rodearon, susurrándole dudas, tentándolo a usar su poder divino para liberarse, incitándolo a la desesperación. Satanás esperaba que bajo la presión insoportable del pecado del mundo y el aparente abandono del Padre, Cristo finalmente cediera, aunque fuera con un solo pensamiento de resentimiento o un acto de autopreservación. Pero Jesús resistió. Soportó el peso de la transgresión humana, la traición de sus amigos y el odio de sus enemigos, sin pecar. Su silencio ante sus acusadores, su oración de perdón por sus verdugos y su confianza final en el Padre fueron la prueba irrefutable de su carácter perfecto. En su sufrimiento, no solo pagó el precio de nuestra redención, sino que también venció a Satanás en su propio terreno. El impacto de la cruz trasciende el tiempo y el espacio, estableciendo una verdad universal e inmutable. Demostró de manera concluyente que la ley de Dios no es una imposición arbitraria, sino un reflejo de su propio carácter de amor. Es justa, eterna e inmutable, el fundamento de la paz y la felicidad en todo el universo. Si la ley hubiera podido ser cambiada o abolida, el sacrificio de Cristo no habría sido necesario. Dios podría simplemente haber perdonado el pecado por decreto, pero la cruz revela que la justicia de la ley es tan inalterable como el trono de Dios. El sacrificio de Cristo no anuló la ley, la magnificó y la honró. Mostró que la única manera de satisfacer sus justas demandas era a través de la muerte del legislador mismo, quien tomó nuestro lugar. Así, la cruz se erige como el testimonio eterno de la santidad de la ley de Dios y la profundidad de su amor por la humanidad. A pesar de su derrota en el Calvario, la última controversia aún no ha concluido. En su desesperación, Satanás redoblará sus esfuerzos, insistiendo en atacar el mismo fundamento del gobierno de Dios, su santa ley. Continuará presentando la ley como una carga, un yugo de esclavitud, y ofrecerá una falsa libertad basada en la desobediencia. Engañará a muchos para que crean que la gracia anula la necesidad de la obediencia, pervirtiendo el mensaje del Evangelio. Intentará borrar la distinción entre el bien y el mal, sembrando confusión y caos. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano. Cristo, a través de su sacrificio, ya ha asegurado la victoria final. Quienes se aferran a Él y a la verdad de su palabra participarán de esa victoria. La batalla puede intensificarse, pero el resultado ya ha sido decidido en la cruz. La bandera de Cristo ondeará triunfante sobre las ruinas del reino de Satanás. Con la muerte de Cristo en la cruz, el gran plan redentor alcanzó su consumación. El sacrificio perfecto había sido ofrecido, una vez y para siempre. La sangre derramada en el Calvario no solo proveyó el perdón para los pecados pasados, sino que garantizó la erradicación final del pecado y la muerte del universo. Este acto de amor supremo asegura la destrucción definitiva de Satanás y sus obras y la purificación de la creación de toda mancha de rebelión. Para aquellos que creen en Él, el sacrificio de Jesús es la garantía de vida eterna. Es la promesa de una restauración completa, de un hogar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. La cruz es el centro de la historia, el punto de inflexión donde la justicia y la misericordia se encontraron, donde el amor de Dios se manifestó en su máxima expresión. El clamor consumado es, no fue un grito de fin, sino el glorioso comienzo de una nueva creación, redimida y asegurada para siempre por el Cordero de Dios. En la cruz, Cristo no dijo terminó, sino consumado es. La obra de redención fue sellada y la victoria asegurada para la eternidad. Tú y yo somos parte de esa victoria. Si este mensaje tocó tu corazón, apóyanos suscribiéndote al canal, compartiendo este video y dejando tu comentario. Sigamos juntos descubriendo la historia más grande jamás contada, el amor de Cristo.